Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, porque nos permites este tiempo aún con los afanes de nuestra vida. Sabes que estamos a tu servicio, Señor, y que luchamos incansablemente por seguir haciendo tu voluntad. Te agradecemos porque nos das la fuerza para hacerlo, para seguir adelante y sobre todo para que el conocimiento de tu palabra sea escuchado por todo el mundo. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí. Se me olvida siempre preparar de último momento todas las cosas. Déjenme ver si está conectado. Sí, todo está conectado, al parecer no me faltó nada. Y pues vamos a comenzar con la lectura, pero primero la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y escrito está: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Para qué nos hace leer y escudriñar sobre esta acción el Señor del universo? Nos aparta de Dios, por lo tanto, en nuestra naturaleza humana, soberbia, ya tiene pretexto para alejarnos de la verdad y del propósito de vivir para Él. El tiempo en la tierra para nosotros es efímero, un instante, y al practicar esta acción, que es del maligno, nos roba ese instante de felicidad, gozo, la presencia de Dios en nosotros, la paz, el amor, perseverancia, paciencia, convivencia y más. Y ahora con amor confirma en su palabra diciéndonos así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y vamos a comenzar con la lectura de una vez. En esta ocasión iniciamos con el capítulo 16 del primer libro de Reyes, y escrito está: y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuera muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra del Señor por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, provocando la ira con las obras de sus manos, para que fuera hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Reinados de Ela y de Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado, en casa de Arsa su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Sirmi a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri.
Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado a Josué, hijo de Nun. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, escrito está. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás panes para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando al Señor dijo: Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo.
y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor, y dijo: Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, escrito está: ¡Wow! Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve y di a tu amo: Aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escójanse un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la medianoche, diciendo: Baal, respóndenos, hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Griten en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo.
Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí los degolló. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Capítulo 19 del primer libro de Reyes, escrito está: Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la 2ª vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto,
pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¡Wow! Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¡Guau! ¡Qué, híjole! ¡Qué impresionantes capítulos acabamos de leer! Es increíble aquí la demostración de poder de Dios. A mí, en lo personal, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 19 de este primer libro de Reyes, cómo me ha encantado la narración de Elías. Dice mi esposa porque pues soy peleonero natural, que inclusive por eso soy abogado. Pero cómo es increíble la demostración de poder que Dios le permitió a Elías que se hiciera. Imagínense nada más todos los siervos de Jezabel, esos malvados profetas de Baal, no pudieron encender un fuego, su diosesillo no funcionó para nada, por más que le clavaron y se cortaron la piel y se pinchaban con lancetas, derramaban su sangre, gritaban como locos, danzaban y bailaban, y, y, y ni aún así les respondió. Y sin embargo, Elías todavía la puso más difícil porque mojó la leña, mojó el buey, hizo una zanja, estaba todo lleno de agua. Y no necesitó gritar, ni patalear, ni revolcarse, ni danzar como loco. Simple y sencillamente le habló de una manera sincera al Señor por medio de una oración. Y el Señor de manera inmediata respondió y acabó con el holocausto. Eso, híjole, cuántas veces hemos visto procesiones cargando ídolos, cargando estatuas, cargando imágenes, y a la gente bailando y gritando como locos ahí, como si no tuvieran conciencia, y los ídolos siguen siendo cargados? Nunca los he visto caminar, nunca los he visto hablar, nunca los he visto o escuchar nada. Ahí los van cargando. ¿Por qué no los dejan? Así como le hizo Elías. ¿Por qué no los dejan en la calle a ver si son capaces de regresarse a sus santuarios? ¿Por qué? Porque son ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, pies y no caminan. Y ahí está la gente ignorante alabando, yendo tras dioses ajenos, tras ídolos que no sirven para nada. Y sin embargo, cada uno de nosotros que ha decidido seguir a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo Salvador, hemos sido testigos de milagros que ha hecho Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Ese es el resultado de clamarle al Señor, de clamarle al Dios verdadero, no andar yendo en pos de diosesillos ni idolillos que no tienen ningún poder, sino que vamos sobre el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, que concede, que nos da, que nos regala milagros y bendiciones cada día, que no es necesario que nosotros los carguemos, porque la palabra nos dice que Él nos sustenta en su diestra, Él nos carga en sus manos. En vez de que nosotros andemos cargando ídolos, Él es el que nos carga a nosotros, que nos cuida y nos protege. No tenemos que andar cuidando imágenes, ni estatuas, ni piedras, ni pinturas. ¿Por qué? Porque al contrario, el Señor es el que se hace cargo cada día de cada uno de nosotros. Esa es la manera en que nuestro Señor Padre responde de manera poderosa.
Vemos también ahí Elías. Elías es uno de los profetas que llaman muchísimo mi atención, por los milagros que hizo y a quienes se lo hizo. De hecho, Elías, otra cosa que hay que mencionar es que Elías ya estaba temeroso de la promesa que le había hecho Jezabel acerca de que lo iba a matar, de que lo iba a degollar, y Elías por eso se escondió. Sin embargo, vemos que quien lo sustentó, dice la palabra, el ángel de Dios, y ya vimos que quién es el ángel de Dios. El mismo Jesucristo sustentó a Elías con pan y agua. No, no, imagínense estos hombres que tuvieron la oportunidad de comunicarse, de ver a nuestro Dios Padre Todopoderoso, de interactuar con nuestro Señor y Salvador antes de su encarnación. Imagínense nada más. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta, lo tenemos que tener muy en cuenta, es que Elías ya estaba desesperado, ya estaba deprimido, ya estaba como deseando la muerte porque él sentía que era el único profeta del Señor que había quedado y que Jezabel lo buscaba para matarlo. Sin embargo, al Señor no le importó su depresión, no le importó su debilidad, no le importó su cansancio, sino que el Señor le dio una orden. Le dijo, vete y unge al rey de Samaria y unge al rey de Israel. Y además de pilón, vas a ungir al que va a quedar en lugar tuyo. Y le hace una promesa al Señor. ¿Crees que eres el único? Hay 7,000 atrás de ti que no doblaron sus rodillas ante Baal ni lo besaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña? Muchas veces nosotros recibimos instrucciones directas de Dios acerca de lo que tenemos que hacer, pero por nuestras dudas, por nuestra incredulidad, porque no leemos la palabra, porque no comprendemos su voluntad, no lo hacemos, no lo queremos hacer. El Señor dice, yo te elegí, yo te comisioné para que hicieras esto, porque me agradas, pero si no lo quieres, hay, no, hay 20,000 atrás de ti que están rogando porque les dé una oportunidad como la que te estoy dando a ti. Es por eso que tenemos que estar pendientes de escuchar la voz del Señor por medio de la lectura de su palabra, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos estar bien gozosos de saber que estamos siendo útiles al Señor, por lo menos haciendo lo que Él nos pide. Bueno, vamos a comenzar con la lectura, vamos a terminar de hecho con el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, y escrito está, arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Wow! Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejen, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
y decían muchas otras cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si se los digo, no creerán, y también si les pregunte, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, escrito está: Jesús ante Pilato. Levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo, él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió ante Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que lo acusan, y ni aun Herodes, porque lo remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Híjole, no, de veras, me impresiona mucho la negación de Pedro, ¿no? Hoy precisamente la conferencia del día de hoy, del pastor del día de hoy, habló de la oración, ¿no? Y hablo de esto porque está en relación con lo que hizo Pedro. Porque en algún punto él comentó que por qué no era escuchada nuestra oración. Y ahorita aquí estamos viendo que Pedro negó a nuestro Señor, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo, ya lo leímos en este mismo capítulo, le dice a la gente: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Con eso Pedro había sido condenado. Con eso había sido condenado. ¿Por qué? Porque había negado al Rey de Reyes. ¿Qué le esperaba a Pedro? Un tormento eterno. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo tenía que negar delante del Padre. Nunca vemos ese lado en la negación de Pedro, ¿no? Porque es muy duro, porque Pedro lo negó y lo negó delante de los hombres, y tres veces lo negó. Híjole, vamos a leer más adelante qué pasó con esto. Vamos a concluir el asunto de la negación de Pedro. Pero aquí nos toca preguntarnos a nosotros: ¿cuántas veces hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Quizá no de palabra,
pero sí con nuestras acciones. Eh, por lo menos todas mis amistades, todos mis amigos, mi familia materna y paterna, saben que yo profeso, ellos dicen la religión evangélica, ¿no? Bueno, que yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, que creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en el Espíritu Santo que me redarguye de vida y me reprende, me disciplina y me enseña a vivir en un camino de santidad. De ahí en fuera yo no creo en absolutamente nadie más. No creo en santos, no creo en ídolos, no creo en absolutamente nada, solamente en Dios Padre, en Jesucristo Salvador y en el Espíritu Santo. Sin embargo, eso hace que mi actitud tenga que ser diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir una vida como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Mis acciones tienen que hablar por medio de mí, para que los demás vean que el amor de Cristo reposa en mí. Yo no tengo por qué llegar y pelear y andar haciendo cosas, andar diciendo, con mis acciones demostrar que Cristo no, que el Espíritu Santo no mora en mí. Yo tengo que demostrar que independientemente de todo aquello externo, que la fe que profeso me hace intentar ser una mejor persona cada día, y no solo con mi familia, sino con todas las personas que se cruzan en mi camino, con mis clientes, con mis proveedores, con todos aquellos que vienen, que están al lado mío. De hecho, a mí me alegra mucho, de verdad me alegra mucho, y que el Señor me perdone por envanecerme, cuando alguien que no me conoce, cuando alguno de mis clientes, después de tener un tiempo de trato con él, me preguntan de sopetón, oye, dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí, claro que sí. Y dice, sí, ya me lo imaginaba, porque eso, digo, no debería de causarme alegría, sino al contrario, me debería hacer esforzarme más. Pero eso quiere decir que por lo menos algo estoy haciendo bien, para que ellos reconozcan por medio de mis acciones que yo profeso la fe en Jesucristo. Que si he negado a Cristo con mis acciones, por supuesto, no hay nadie que no lo haya negado con sus acciones, con sus actitudes, con sus palabras, con su manera de ser. Negamos a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Vamos a ver cómo acaba este asunto de la negación de Pedro y de las negaciones que hemos hecho nosotros de nuestro Señor Jesucristo cuando lleguemos a esa lectura. Esa lectura va a estar impresionante. Híjole, a mí siempre que leo esto de la negación de Pedro, se me quiebra la voz, porque sé que soy él, porque sé que soy él. Sé que no vivo una vida que le agrada a mi Señor, aunque lo intento. Sé que no llego ni a lo que él quiere, ¿no? Me esfuerzo, trato, pero como siempre, vivimos en un mundo caído, y eso a veces nos hace pecar. Y por eso tenemos que pedir perdón diariamente por estas situaciones que hacemos. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Padre, gracias Señor, gracias porque de verdad nos enseñas diariamente cuán maravilloso y grandioso es tu amor, cuán te has placido elegirnos a nosotros, que no merecíamos nada, Señor. Éramos inmundicia. Que tú nos elegiste, Señor, para redimirnos, para justificarnos, para vivir contigo una vida eterna. Perdónanos, Señor, porque diariamente fracasamos en ser como tú. Aunque lo intentamos, aunque queremos, aunque lo anhelamos, no podemos, Señor. Solamente en las fuerzas que tú nos das podemos seguir adelante, sirviéndote. Danos la fuerza necesaria para seguir adelante, Señor, para agradarte, para hacer lo que nos has mandado hacer. Permítenos seguir, Señor, en tu presencia diariamente, y redargúyenos y disciplínanos cuando estemos haciendo el mal. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Cuídense mucho, hasta luego.